Perfecto. Bueno, ahí en principio, como para estar en contacto, les compartí mis redes sociales de Instagram y de LinkedIn, por si quieren estar en contacto por allí. Lo primero que quiero hacer es agradecerles a la Cátedra de Lectura y Escritura, en principio por elegir el libro para trabajarlo. Para mí es como un honor, es algo muy, muy lindo, podríamos decir. Y por otro lado, por generar este encuentro, ¿no? Que también es agradable poder estar conversando a partir del libro que uno escribió con personas que lo leyeron por elección o por obligación, pero que lo han leído y han hecho incluso producciones con el libro. Así que muchísimas gracias a toda la cátedra, a Paola en particular, que hizo todas estas gestiones, y también a la decana, que sé que tuvo también sus decisiones. Bueno, yo organicé esta presentación breve pensando primero en hablar un poquito, un recorrido del libro, porque tal vez no sé si lo tienen tan fresco, y justificar un poco por qué escribí este libro con este contenido. Después referirme a los videos que estuve mirando, algunas cuestiones que me llamaron la atención, y después algunas reflexiones y proyecciones de las temáticas del libro, donde probablemente les haga algunas preguntas, y después sí, finalmente, las preguntas y las respuestas. Todo esto, previo a las preguntas y respuestas, pienso que no va a ser más allá de media hora, o eso intentaré. Bueno, lo primero que les voy a pedir es que hagan un ejercicio creo que de imaginación por las edades, y algunos otros de recuerdo. Algunos tendrán que recordar y otros simplemente imaginarlo, a personas leyendo en tiempos en que las tecnologías digitales no existían, ¿no? Es decir, cuando todavía no existían ni las computadoras, ni el celular, ni los e-readers, ni las aplicaciones, por lo tanto, no había internet, o por lo menos no era masivo, por lo tanto no teníamos acceso. Entonces, 2 segunditos, cierren los ojos y piensen cómo alguna situación vinculada a una persona leyendo sin la existencia de las tecnologías. Imagino que ahora algunos habrán pensado en alguien con un libro, otros alguien leyendo un diario, alguien que busca un material en la biblioteca, que era algo extremadamente usual antes de la existencia de las tecnologías digitales. Ahora también vamos a la biblioteca, pero bueno, antes era como el recurso para poder buscar materiales, para poder hacerse de materiales, más allá de comprar el libro o tener acceso a algunos materiales que nos pasen. Ahora les voy a pedir el mismo ejercicio, ¿no? Ahí tenemos lecturas, ¿no? Ahora les pido el mismo ejercicio, pero que piensen en situaciones de lectura hoy, ¿no? Cuando ya existen las tecnologías digitales, ¿no? Ya sea computadora, celular, nuevamente e-reader, aplicaciones diversas. Nuevamente cerramos los ojos, los abrimos, y tal vez hayan imaginado situaciones como las previas, ¿no? Donde alguien iba a la biblioteca, donde alguien lee un diario, pero seguramente también habrán imaginado situaciones como estas, ¿no? En la que alguien lee a través de dispositivos digitales, alguien con varios dispositivos al mismo tiempo, esto nos pasa mucho tiempo, de hecho yo ahora estoy con la computadora y una computadora para ver todo atrás, o que aún leyendo un texto impreso recurrimos a algún dispositivo digital para buscar una palabra, etcétera, ¿no? O directamente usamos para la lectura dispositivos digitales, tablets o celulares o computadoras. Entonces, las lecturas están atravesadas por el mundo digital, y ahí van 2 palabras del libro. Este mundo digital, como ustedes habrán leído, y creo que sí, porque varios de los videos indicaban eso, nos presenta, ¿no? Con las lecturas en el mundo digital, nos presenta como un sinfín de dispositivos, ¿no? O varios dispositivos, que a su vez nos permiten el acceso a Internet, y entonces a sitios y aplicaciones en las cuales, o a través de las cuales leemos, con materiales que son multimediales, ¿no? Que tienen diferentes modos de representación, sonido, imagen, donde a veces predomina la palabra, pero a veces predominan o se combinan con la palabra otros modos de representación, donde hay materiales que provienen de diferentes industrias, ¿no? Como puede ser el cine o la radio, ¿no? Todo en una convergencia de esos medios, donde hay materiales que se conectan unos con otros, en la hipertextualidad, y donde yo estoy leyendo un texto y en el momento puedo saltar a otro texto porque veo que me interesa, porque me completa la lectura. Eso hace que la lectura sea interactiva, porque yo interactúo con la pantalla, saltando de un texto al otro, y también
puedo saltar a otro espacio de un texto y puedo encontrarme con un foro y de repente estar interactuando también con otros lectores. Si estoy en una noticia periodística, puedo escribir en el foro que esté habilitado, por ejemplo. Es decir, que los dispositivos y los productos culturales que generan estos dispositivos nos presentan incluso formatos, géneros discursivos nuevos, ¿no? Ya sea porque se transforman los géneros o los formatos de los textos tradicionales o porque se generan nuevos textos. Por ejemplo, si nosotros analizamos cómo era el diario, ¿no? La prensa, los textos periodísticos hace 20 años y los comparamos con los medios digitales, con los medios actualmente, con la prensa actualmente, vamos a notar cambios enormes, no solo en el material, porque hay prensa digital, sino porque la prensa escrita también se modificó, ¿no? Hay un juego distinto con las imágenes, hay recursos que antes tal vez no aparecían. Y también hay géneros, no solo transformación de géneros que existían previamente a las tecnologías digitales, sino que también hay géneros nuevos, por ejemplo, no sé, las entradas de las redes sociales. Es decir, que hay incluso un sinfín de materiales que previamente a la existencia de las tecnologías digitales, los materiales que leíamos tenían algún tipo de autoridad, pasaban por algún tipo de filtro previo a que nosotros a que el autor lo hiciera o lo elaborara y que nosotros lo leyéramos, ya sea un editorial, el Estado, algún organismo internacional. Ahora nosotros accedemos a materiales de este tipo, que tienen la mediación de una editorial o de una autoridad del Estado, por ejemplo, pero también a textos que escriben los autores y los hacen circular a través de Internet, ¿no? Es decir, que hay una multiplicidad de materiales y eso llevó, es decir, materiales incluso, como decíamos, de formatos diversos, y eso llevó a que también se modificaran las estrategias para buscar y seleccionar esos materiales. No es que nosotros dejamos de ir a la biblioteca, no, también vamos a la biblioteca, pero incluso cuando vamos a la biblioteca física, las formas de buscar el material se modificó porque está mucho de ese material digitalizado y las formas de búsqueda se han cambiado. Y cuando buscamos en Internet materiales, tenemos estrategias que muchos de ustedes las sistematizaron muy bien, estrategias diversas para buscar esos materiales y para seleccionarlos. Es decir, que hay un cambio en las lecturas a partir de la existencia de las tecnologías digitales, es decir, que las lecturas en el mundo digital han cambiado respecto de las lecturas previo a la existencia de las tecnologías digitales, han cambiado en los diferentes contextos en los que se producen las lecturas, y según Burbules y Callister, en una frase que también está incluida en el libro, ellos dicen que ya hace varios años estaban anticipando esta cuestión, que decían el carácter seductor de la tecnología, la complejidad de su organización, el volumen de contenido y la velocidad con que el material llega al lector no tiene precedentes. La red comparte todos los rasgos de otros medios, los combina y le suma la capacidad del hipertexto. Así, tratar estas cuestiones resulta tan inevitable como la existencia de la propia Internet. Para mejor o para mejor y para peor se corrigen. Este entorno desempeñará un papel cada vez más significativo en la vida educativa, social, laboral y política de la gente. A quienes no tengan acceso a ello o no puedan o quieran participar, les será casi imposible aprovechar oportunidades importantes de interacción, comunicación y aprendizaje humanos. Es decir que para bien y para mal, como dicen, no para bien o para bien y para mal, el mundo digital de alguna manera va condicionando las formas de lectura y quienes no nos formemos en estos medios, de alguna manera, anticipan los autores, estaremos como perdiendo oportunidades. Entonces, esto de alguna manera justificó la importancia de pensar en la lectura en el mundo digital en relación con la enseñanza también, ¿no? Es decir, pensar en los contextos educativos respecto de la lectura en el mundo digital, pensando justamente en que quienes no tengan esta formación van a perder oportunidades. Entonces, ¿cómo ampliar estas oportunidades, ¿no? Que también en una frase que dice Alejandro Tedesco, un pedagogo, que también está en el libro, ¿no? Nosotros no le podemos asegurar toda la igualdad de oportunidades por formar en tecnologías digitales, pero de algo estamos seguros, es que si no lo formamos, estamos quitándoles oportunidades. Entonces, esto lleva a repensar, ¿no?, el tema de la lectura en el mundo digital en contextos educativos. Y entonces le pido un nuevo ejercicio, que otra vez cierren los ojos y los vuelvan a abrir, y piensen en situaciones de enseñanza de
o con lecturas, ¿no? Enseñanza cuando se enseña a leer o cuando se enseñan otros contenidos, pero se usa la lectura para la enseñanza de ese contenido, cualquiera de estas situaciones, que las piensen hoy, ¿no? Cuando ya existen las tecnologías digitales. ¿Qué sucede hoy con este tipo de enseñanza que usan la lectura para enseñar un contenido o que enseñan a lecturas, enseñan a leer en distintos contextos? Piensen alguna situación. Tal vez, bueno, algunos hayan imaginado un contexto de una persona, por ejemplo, utilizando tecnologías, ¿no? Y estudiantes leyendo a través de tecnologías, como se da en la situación en la parte superior o en la parte inferior, ¿no? Que ahí se ve algún estudiante que está utilizando un dispositivo, una netbook y al mismo tiempo utilizando materiales impresos. Acá el estudiante que está leyendo de un manual y al mismo tiempo consultando un celular, pero también tenemos situaciones como estas, ¿no? Como la parte, como este profesor en el aula, donde no parece haber ningún tipo de dispositivo o estas estudiantes que están rindiendo un examen, parece donde tampoco tienen acceso a dispositivos. Pero de todas maneras, aún en esas situaciones, la lógica, digamos, los productos culturales, nuestra interacción por fuera de los contextos educativos, hacen que de alguna manera esas subjetividades de esos estudiantes sean distintas por el hecho de que existen las tecnologías digitales. Entonces, aún en esos contextos en los que decidimos no utilizar dispositivos o en los que no hay acceso a dispositivos reales, se justifica pensar, ¿no? Como aquí en las tres palabras del libro, en las lecturas más el mundo digital más la enseñanza, ¿no? Es decir, en todos estos contextos actualmente se justifica pensar en qué desafíos le propone a los contextos educativos el mundo digital respecto de las lecturas, ¿no? Y algunos estudiantes en el 2023 habían elaborado en una materia, en un seminario que di, algunos memes respecto a algunos de los múltiples desafíos que el mundo digital le impone a los docentes cuando involucran lecturas en relación con las tecnologías, ¿no? Entonces dicen, cuando en el colegio te mandaban de tarea buscar información sobre un tema en internet, pero no te enseñaban cómo hacerlo, entonces está, bueno, ahí lo pueden ver, no tengo que explicar, colón, colón. El otro meme, cuando ves que todos tus estudiantes entregaron el trabajo práctico, pero todos copiaron y pegaron del mismo sitio sin ningún criterio, ¿no? Como que la lectura parece ser superficial. Y aquí, buscar información del contenido histórico del Martín Fierro y acá el auto desvío Fortnite, estudiantes de quinto año, ¿no? Entonces, estos estudiantes que hicieron estos memes, algunos eran profesores, ¿no? Y todos los días de su vida se enfrentaban a estos desafíos vinculados a la lectura en el mundo digital. Eh, Pensando en la necesidad de repensar y de contribuir a reflexionar o ayudar a la enseñanza con o de lecturas en el mundo digital, es que en este libro se proponen alguna serie de conceptos, ¿no? Algunas dimensiones a tener en cuenta, ni las únicas, ni siquiera las más importantes, algunas dimensiones que creo que son importantes para pensar la enseñanza de con lecturas en el mundo digital. Por un lado, cualquier docente que proponga leer textos para enseñar un contenido o que se proponga que los estudiantes aprendan a leer con cierta complejidad, aprendan a leer en cierto contexto, se tiene que preguntar, por un lado, por la disponibilidad del acceso, es decir, cuánto acceso tienen los estudiantes a las tecnologías y aún teniendo acceso, qué saberes tienen respecto al uso de esas tecnologías, cuáles son las prácticas lectoras que están involucradas en las situaciones de enseñanza, ¿no? Porque, como decíamos ya desde el principio del libro, no es lo mismo leer en primer grado que leer en sexto, y no es lo mismo leer en un diario que leer un manual, ¿no? Que leer con distintos fines, con leer para informarnos, que leer para aprender. Entonces, cada uno de estos contextos involucra distintas estrategias, distintas expectativas de los lectores. Entonces, poder identificar las prácticas lectoras, ¿no? Si voy a hacer una lectura o propongo una lectura para relevar información general, una idea general del texto, o propongo una lectura para identificar solo una cierta información en el texto, o propongo una lectura compleja, intensa, profunda. Bueno, y también
en cualquiera de estas situaciones de o con lecturas en el mundo digital, también me pregunto el sentido pedagógico, ¿no? De involucrar la práctica lectora, ¿no? ¿Qué tipo de contenido estoy, por un lado, desarrollando? Si es un contenido que es sobre tecnologías, es una práctica sobre leer el diario digital, digamos, la prensa digital, eh, o es un contenido que no necesariamente refiere a un producto o a un uso tecnológico, por un lado, y por otro lado, ¿qué sentido pedagógico tiene involucrar una lectura que tiene mediación tecnológica para enseñar un contenido, ¿no? También la dimensión cultural, es decir, pensar qué significado tiene la práctica lectora en relación a los estudiantes, o también qué tipo de prácticas lectoras involucran los estudiantes en la actividad, que a veces son promovidas por el docente y a veces son los estudiantes los que traen esas prácticas lectoras mediadas por tecnologías digitales al aula para resolver una actividad, ¿no? Hay una tesista justamente que está investigando estas cuestiones, ¿no? Ella propone, es una docente de lengua y literatura, propone ciertas actividades y sin que ella lo proponga, los estudiantes traen prácticas de lectura y de escritura también mediadas por tecnologías digitales que realizan fuera del aula, las traen al aula para resolver las actividades áulicas, ¿no? Esto pasa en todos los niveles educativos. Entonces, estar atenta como docentes a estas cuestiones para ver en qué medida los estudiantes, de en qué medida la actividad pedagógica se vincula adecuadamente o no con esa práctica que traen los estudiantes. Y después la evaluación, pensar la evaluación, no me voy a detener profundamente en esta dimensión, pero sí, como decía Inés Dussel, ¿no? Hay prácticas muy tradicionales respecto de la evaluación, por ejemplo, tomar un examen escrito donde se reproduzca un contenido, son formas tradicionales que son necesarias a veces en relación con ciertos objetivos que uno se propone, pero también en relación con otras situaciones de enseñanza uno puede repensar las prácticas de evaluación y también pensar en involucrar en la evaluación prácticas lectoras mediadas por tecnologías digitales, ya sea porque uno propone la lectura de materiales que involucran diferentes modos de representación, por ejemplo, ¿no? Entonces también repensar las prácticas evaluativas, es decir, tener en cuenta estas dimensiones al momento de pararnos como docentes en situaciones de enseñanza que involucren la enseñanza de una lectura digital o la enseñanza de otro contenido, pero que yo traiga una lectura digital o mediada por tecnologías para la enseñanza de ese contenido, ¿no? Yo en el libro hago solo un recorrido, ustedes vieron que hay diferentes situaciones, experiencias en diferentes niveles educativos, tanto en el nivel inicial como primario y secundario. No me quiero detener aquí, ustedes pueden acceder al libro y ver de qué manera analizo distintas situaciones a partir de las dimensiones estas que previamente sistematicé. Sí me parece interesante una frase de uno de los docentes que nos dio testimonio, ¿no? Porque nosotros analizamos experiencias que un grupo de docentes nos relataron. Y lo que dice este docente es un docente, un profesor de historia de la escuela secundaria, dice, el zapping, el picoteo, la hipertextualidad, la hiperconectividad saben bastante impaciencia y los procesos de comprensión lectora requieren de otros tiempos, de pausa y reflexión en busca de una relativa profundidad que se opone a la cultura del surfeo de lo digital. Creo que esto desafía a la escuela a la vez que pone en valor su tarea, cuyos ritmos y lógicas van un poco a contracorriente y impulsada con estos procesos. De allí que la escuela esté en este doble juego de tomar de las tecnologías digitales sin subsumirse y entregarse enteramente a ellas, ¿no? Como la escuela tal vez también a veces utiliza prácticas lectoras que son más superficiales o más breves, pero también apunta por ahí la escuela, la universidad, a generar lecturas que van un poco a contramano de esos tiempos, a otro tipo de lecturas, con otros incluso objetivos. Entonces, siempre estamos en esta tensión. Entonces, un poco el desafío también está en no proponer todas ni lecturas breves, ni producciones breves, sino poder estar en esta tensión, ¿no? Abordar la profundidad, pero recuperando o en diálogo con lo que el mundo digital nos está mostrando, cómo nos está interpelando. Bueno, esto es un poquito el recorrido del libro para recordarlo.
Y ahora sí me quiero centrar en la consigna, ¿no? En los videos que ustedes produjeron, que me parecieron muy buenos, por lo menos los que me han compartido a mí. Recuerdo, ustedes tienen muy clara la consigna, que tenían que seleccionar un tema del listado, de 3 temas tenían que seleccionar uno, planificar una presentación oral que tenga como propósito explicar el tema a partir del libro, y hacer una presentación de 2 minutos como máximo destinada a los docentes de la cátedra, ¿no? Tenía que ser un video una grabación muy sencilla, pero clara, no tenían que leer, sino exponer, y debían, bueno, las condiciones de entrega del video. Entonces, en relación con los temas que ustedes tuvieron que seleccionar, tengo comentarios vinculados a los temas y un poco a la producción de los videos. En relación con los temas, seleccionaron distintos temas y uno de los videos era como un tema transversal a todos, que también lo quise recuperar aquí como tema transversal. En relación con la importancia de las estrategias de búsqueda y selección de la información en Internet, varios de los videos que me compartieron marcaban la relevancia para un aprendizaje responsable, ¿no? Como esta idea de formar a, a estudiantes críticos para que puedan, con estas estrategias, trabajando las estrategias de búsqueda y selección de información, lograr un aprendizaje responsable y también crítico. Y muchos de ustedes marcaban la importancia que trabajar sobre las estrategias de búsqueda y selección de información adecuadas en Internet, que también dependen a veces del contexto en el que uno está buscando y seleccionando información, la importancia que tiene para el ámbito universitario, ¿no? En este sentido, el libro no ahonda, pero sí hay estrategias y sitios específicos para la búsqueda universitaria, incluso más aún en el posgrado, y como ciertas estrategias que incluso se van complejizando o se van especificando en el contexto universitario. Otros de ustedes tomaron la influencia de las tecnologías digitales en las prácticas escolares de lectura, ¿no? Y ahí marcaba mucho el énfasis en la lectura en la actualidad y cómo la importancia de tener en cuenta esto en los contextos escolares. Varios destacaron, ¿no?, esta idea, el concepto central del libro, como que la lectura es entendida de diferentes puntos de vista, ¿no? Una cosa es decodificar lo que se lee. Por otro lado, todos los procesos cognitivos involucrados en la lectura, pero considerando todo esto, también esta idea de que la lectura es una práctica en un contexto social determinado, una práctica social de alguna manera, y que uno no aprende a leer de una vez para siempre, ¿no? Que cuando cambia de contexto, cuando los cambios históricos, los cambios tecnológicos y también los cambios respecto del objetivo que tengo, del objetivo social, cambian también las prácticas, ¿no? Esto lo destacaron bastante y por lo tanto cambian con las tecnologías digitales también. La importancia en las prácticas lectoras de la escuela, de la centralidad de la formación en lectura crítica, más cuando hay mediación tecnológica, cuando los estudiantes acceden a Internet, y también la importancia para la formación profesional, el poder tomar conciencia, ¿no?, de cómo cambian las prácticas lectoras, o los cambios que se producen a partir de la mediación tecnológica. También otro de los temas era el tipo de lectura en relación con los dispositivos, los sitios y las aplicaciones. Alguno de los videos trabajó un poco como la diferencia, ¿no?, entre la lectura en distintos dispositivos y en distintas aplicaciones, la lectura que se puede hacer en un e-reader, de algún material en profundidad, de la lectura en redes sociales, de las producciones que se comparten allí, ¿no?, como las diferencias significativas que puede haber en uno y otro medio, y la importancia nuevamente de la formación como docentes. Todos destacaron, por un lado, la información como alumnos, en algún caso, por ejemplo, de las estrategias de búsqueda y selección de información, y por otro lado, la importancia para la formación profesional, ya sea quienes van a ser docentes como otras profesiones que sé que tienen o para las que están formando muchos de los estudiantes de esta asignatura. Y después un tema transversal, que bueno, lo vengo anticipando, que aparece en los distintos videos, pero que en uno de los videos es el foco, es el rol del docente como mediador en lecturas en el mundo digital, ¿no? La importancia de construir actividades que sean puentes para formar a estos lectores críticos, ¿no? Para formar en lectura en el mundo digital, al mismo tiempo que tal vez se requiere formar en contenidos de disciplinas específicas. Y otra cuestión que me llamó la atención, esto respecto de los temas trabajados, pero después también que si bien había una directriz común a todos los videos,
había diferencias entre uno y otro, justamente en el modo de poner en juego lo que presentaron en el medio digital, ¿no? Esos 2 minutos que utilizaron, algunos los utilizaron poniendo en juego ciertos recursos, otros enfatizaron otros recursos. ¿Qué me llamó la atención? Bueno, el uso de la entonación, el volumen y otros recursos de la voz, ¿no? Que se notaba que por ahí bajaban un poco la voz o subían la voz para destacar, ¿no? El énfasis que lo marcaban con la entonación o con el tono de voz. Bueno, la gesticulación, la mirada, ¿no? Cómo miraban la pantalla y los movimientos de las manos, en algunos de los videos esto es muy notorio. Cómo utilizan recursos para captar la atención del lector y para acompañarlo en la presentación, ¿no? Cómo anticipan el contenido a partir, por ejemplo, o utilizan preguntas iniciales para anticipar este contenido. Por ejemplo, dice, ¿alguna vez se han preguntado por la importancia de adquirir estrategias de búsqueda y selección de información en Internet? Es una de las preguntas, ¿no? Que anticipa lo que va a tratar y al mismo tiempo capta la atención del oyente, ¿no? Y después se utilizan tecnologías específicas, como micrófonos, aparecen en algunos casos, o recursos del ambiente. Hay quien ambienta con los apuntes enfrente, aunque no los está leyendo, ambienta, ¿no? la exposición con estos recursos. Y hay también recursos visuales en pantalla en uno de los videos, ¿no? Que hay una foto del libro y una foto del autor, fotos, recursos que van acompañando lo que la persona va exponiendo, la estudiante va exponiendo. La verdad que prácticamente pueden salir a competir a cualquier influencer en estos videos cortitos para promover el libro, ¿no? Eso pensaba yo, pero de una manera realmente, porque al mismo tiempo que utilizan todos estos recursos, lo hacen para exponer con profundidad los contenidos del libro. Bueno, hasta aquí con lo que el libro y los videos, y la verdad que el libro llegó a un lugar, es un libro que fue publicado hace unos años, luego de la pandemia, y la verdad que en los últimos años, a partir del 2022 en adelante, pero muy profundamente en estos 2 últimos años, ha habido, en relación con la lectura y la escritura, cambios importantes a partir de la inteligencia artificial. Es decir, que el libro anticipa algunos aspectos vinculados a las tecnologías digitales, pero no se centra particularmente en la inteligencia artificial. Entonces yo pensé, primero plantearles una pregunta, creo que estoy con los tiempos todavía. ¿Qué desafíos les parece que se presentan hoy para la lectura y su enseñanza a partir de un mundo digital recientemente atravesado por los desarrollos de la inteligencia artificial? ¿Qué les parece, no? El libro llegó a un punto en el que estaban las tecnologías digitales sin inteligencia artificial. De hecho, ni siquiera es decir, existía la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial surge con Internet, pero recién se masifica en el 2022, a diferencia de Internet, que se masifica ya hace varios años. ¿Qué les parece? ¿Hay desafíos para la lectura en el mundo digital? ¿Hay desafíos para el docente en relación con la lectura? A partir de la irrupción de la inteligencia artificial. Buenas tardes, Guadalupe. Mi nombre es Silvana. Yo creo que sí, en cuanto a los tiempos, como decía usted recién, que ahora con la tecnología y con el avance de la inteligencia artificial tenemos todas las respuestas a la mano. En cambio, hace tal vez 10, 15 años atrás, los tiempos, el aprendizaje iba por otro lado. Yo creo que uno de los más grandes desafíos que tenemos los docentes hoy es encontrar la manera de construir las actividades para que el aprendizaje llegue por otro lado. Forzar los tiempos de alguna manera, forzar que tengamos que reflexionar desde otro lugar, porque hoy con la inteligencia artificial basta con escribir una pregunta en cualquier chatbot y tenés la respuesta. No podemos construir ya el conocimiento desde ahí, entonces creo que el desafío es encontrar otro camino, crear estrategias nuevas y que incluyan la inteligencia artificial, porque tampoco podemos fingir que no existe, porque son herramientas muy buenas y muy potentes, hay que saber usarlas. Creo que estamos en ese aprendizaje ahora. Gracias. No sé si alguien más pensó algún desafío o... Sí, acá un alumno más, Guadalupe. Dale, buenísimo. Buenas. Buenas. ¿Qué tal, Guadalupe? Mi nombre es Felipe.
Yo pensaba que un desafío que puede venir ahora con la inteligencia artificial es seguir manteniendo la mirada crítica de la persona, del lector, porque algo que se ve mucho hoy en la inteligencia artificial es que muchas veces lo que responde siempre está como dirigido de alguna manera a complacer a la persona que está haciendo uso de la inteligencia artificial. Eh, y bueno, creo que de alguna manera se va haciendo más difícil el sostener o estimular la visión crítica. Excelente, sí. Comparto lo que dicen. ¿Alguien más que quiera o que haya pensado algún desafío? Podés Hola, preguntar. buenas tardes. Hola, Lucía. ¿Cómo le va, Guadalupe? Mucho ¿Cómo gusto. estás? Igualmente. Bueno, yo soy Lucía Sosa, soy estudiante del profesorado de educación primaria, estoy en mi segundo año. Mm, Justamente el año pasado en la materia de comprensión y producción de textos académicos, trabajamos con este libro, incluso diseñamos un texto argumentativo sobre capítulos del libro y incluso hicimos un video explicando, justamente como anteriormente mencionaban los otros videos, de 2 minutos explicando el capítulo. En cuanto a esta pregunta, yo pensaba en el tema de que los soportes tecnológicos en este momento, incluso inteligencia artificial, cambia incluso nuestra forma de pensar y también comprender los textos, porque como mencionaban anteriormente los chicos, está tan al alcance la pregunta fácil de incluso decir, respóndelo de manera como si fuera que lo estuvieras respondiendo yo, a mi mi manera de explicarlo. Entonces esto de que de por sí es difícil comprender muchas veces los textos e incluso llegamos a releerlos varias veces para poder comprenderlos, este alcance de la inteligencia artificial incluso no hace retomar esto de volver a leer los textos para comprenderlos. Entonces nos quedamos en una forma de pensar ya artificial, justamente, mm. porque no estaríamos haciendo nuestro esfuerzo por explicarlo y comprenderlo a nuestra manera. Ujú. Sí, son unos desafíos que tenemos, sí. Como usuarios y como docentes, las cuestiones que acaban de indicar, sí. No sé si alguien más quiere sumar, son aspectos que el libro no consideró, ¿no? Pero que hoy, si hablamos de lectura, escritura y mundo digital, pareciera ser como inevitable que surja. Miren, les voy a mostrar ya en el 2023, también en ese curso que yo les mencionaba, que los estudiantes del seminario hicieron unos memes, uno de los grupos, ya en el 2023, es decir, que estaba en un grupo de docentes que se veían complicados por los propios estudiantes, entonces hacen este meme que un poco sintetiza alguna de las cuestiones que ustedes señalan, ¿no? Dice, usar ChatGPT para resolver consignas de manera automática, usar ChatGPT para resolver actividades de modo creativo, ¿no? Un poco algunos de los desafíos, sobre todo desde el punto de vista del usuario. Y pensándonos como profesionales y como profesionales de la educación, muchos de ustedes, y en mi caso también, hay un Consejo Europeo que propone una aproximación a la enseñanza y la inteligencia artificial que me parece interesante, que ellos distinguen como 3 enfoques en la enseñanza que involucra, en este caso pensemos, ¿no?, en la lectura mediada por tecnologías, que dice, hay una enseñanza que es para la IA, ¿no? Es como que nosotros, si nos centramos en lo que es la lectura, preparamos a la persona para que sea un lector crítico utilizando la IA, vemos cómo funciona la IA, vemos cuáles son los desafíos que presenta la IA, los sesgos, ¿no? No sé si escucharon nombrarlos, los riesgos que presenta, ¿no? Los problemas de la confidencialidad. Es decir, formamos para que el usuario, no formamos y formamos para que el usuario sea crítico con el uso de la IA. Y después hay una enseñanza con IA. Yo puedo enseñar un contenido utilizando IA, ¿no? Entonces puedo enseñar ciertos
cierto contenido, incluso puedo enseñar a leer cierta práctica lectora utilizando IA. Muchas veces se combinan, ¿no? En la medida que yo enseño con IA, también enseño a utilizar la IA. Pero fíjense cómo están los dos aspectos de la enseñanza en relación con la inteligencia artificial, que hoy realmente es necesario proponerse porque las tecnologías de inteligencia artificial se presentan como un nuevo desafío, sobre el que no tenemos respuestas ni decisiones definitivas, tenemos que seguir pensando, ¿no? Esto que decía una de ustedes, esto de pensar actividades, tenemos el desafío de pensar actividades que no habiliten esa respuesta automática, ¿no? Que sigan haciendo pensar para generar, para pensarnos como usuarios críticos o para pensar estudiantes críticos, como decía el otro estudiante después, que no, por supuesto, disculpen, Felipe, me acordé el nombre. Bueno, hasta aquí llegamos porque quiero dejar lugar para las preguntas. Antes de pasar a eso, les quería decir que yo sí, luego del libro publiqué otros libros que quiero presentárselos, porque los quiero mucho también estos libros. Un libro sobre inteligencia artificial, un libro sobre enseñanza con inteligencias artificial que se llama Pedagogías Emergentes, y apareció hace 2 o 3 días, y que apareció hace una semana, 2 semanas, que se llama Escritura Académica Potenciada, que es cómo usar la inteligencia artificial para leer y escribir textos académicos. En todos los casos hay, por un lado, un uso con IA, pero también hay una mirada crítica sobre la inteligencia artificial, es decir, utilizar la inteligencia artificial, pero no perdiendo de vista esta mirada crítica sobre esta tecnología que es poderosa y que hasta el momento es producida sobre todo por grandes gigantes tecnológicos, con todo lo que esto significa. Google, OpenAI, muy pocas universidades y estados están generando todavía mucho menos que lo que generan estos grandes gigantes tecnológicos. Eso también es una cuestión. Bueno, dejo esto para dejar lugar a las preguntas. Por un lado, gracias. Para mí es un honor estar hablando de mi libro con ustedes. Guadalupe. Bueno, no, gracias a ustedes. Y por supuesto, como quedamos desde un principio, dejar la mayor parte del tiempo para preguntas y para el intercambio, si es que hay, si es que tienen inquietudes, si es que tienen preguntas para hacer. Así es. En primer lugar, muchas gracias. Mientras tomás un poquito de agua, porque imagino. Y cualquier cosa dejo de compartir pantalla, ¿no? Para que nos veamos. Como prefieras, no hay problema. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo que te has tomado en compartir con nosotros, nuestros estudiantes que están aquí en el aula y a los que están conectados. Te contamos, han ido trabajando con sus profesores algunas preguntas con respecto a todo lo que venimos conversando. Así es que tenemos presencia de todas las carreras que yo te había comentado. Y bueno, rompemos el hielo y empezamos a hacer las preguntas por carrera, como quieran los estudiantes, para escucharte en primera persona después de haberte leído. ¿Quién se anima a romper el hielo con las preguntas que habíamos trabajado? Buenas tardes, mi nombre es Melissa y soy de la carrera de Educación Primaria. Nosotras, bueno, en clase habíamos armado varias preguntas, entre todas, y la primera es, ¿qué la motivó a investigar y a escribir sobre el tema? Bueno, un poco empecé la presentación hablando de esto, ¿no? Es decir, porque asumo que muchas, digamos, que la lectura y la escritura también, el libro era de lectura, pero también la lectura y la escritura, cambiaron mucho a partir de la aparición de las tecnologías digitales. Es decir, que entiendo la lectura como una práctica que se realiza en un contexto determinado, con ciertos objetivos sociales, y que en la medida en que irrumpen las tecnologías digitales cambian estas prácticas, y entonces hay que repensar, por un lado, las prácticas, la reflexión sobre las prácticas, pero también la reflexión sobre la enseñanza. Y les voy a dar un ejemplo concreto para que se haga más tangible esto. La otra vez escuchaba a una tesista que estaba investigando los libros de texto, manuales de primaria y de secundaria, creo, que trabajaban
contenidos que incluían de alguna manera las tecnologías digitales en lengua y literatura, en lengua, ¿no? En el área de lengua. Y entonces lo que notaban, ahí se conectó Gilda. Hola Gilda. Bueno, lo que notaban era que, por ejemplo, en manuales que habían sido reeditados, que puedan ser que habían sido armados previo al desarrollo o a la intensificación de las tecnologías digitales, pero manuales que están hoy en uso o que estaban en uso hace unos años, se abordaba en los diarios como si el diario fuera el diario de hace 20 años. Entonces, cuando ella trabajaba, ¿no? La tesista decía, cuando ella trabajaba con los estudiantes y empezaban a leer, ese abordaje ya no servía, porque ese producto ya no era el mismo. Es decir, servía si uno hace una mirada histórica y dice, bueno, el diario antes era así, ahora el diario digital, el diario es otro producto cultural, es otro producto de la sociedad, ha cambiado. Y entonces cambiaron las estrategias para poder leer esas noticias, ¿no? Entonces, bueno, desde este ejemplo pequeñito hasta otros ejemplos que me motivan en la medida en que cambian las prácticas, hay que repensar también la enseñanza, ¿no? Si yo pienso de otro modo la lectura y la escritura, como decía Virginia Zavala, que la cito en el libro, tengo que cambiar el modo de enseñar, ¿no? Esta fue un poco la motivación. Gracias. Hola, bueno, ahí Gilda es una colega mía mendocina con la que trabajo todo el tiempo. De hecho, los 3 libros que le presenté los escribimos con ella. Gracias, Gilda, por acompañarnos. Te damos la bienvenida. Muchas gracias. Un Sí. gusto, gracias. Gracias, profesora. Acá nuestros estudiantes la están viendo. Así que muchas gracias. Un placer. Les agradezco la invitación. Lamentablemente he entrado tarde, pero ya aprovecho lo que sigue. Hola, buenas tardes, Guadalupe. Mi nombre es Melina, soy del profesorado de primaria y mi consulta era, ¿considera usted la IA como una ventaja o una desventaja dentro de la educación? Es como que trato de no pensar en esos términos en relación con la IA en la educación. Trato de pensar en otros términos. Por ejemplo, decir, bueno, hay... es decir, la tecnología se ha masificado, entonces de alguna manera permea en muchas de nuestras esferas de la actividad humana, incluso en la educación, ¿no? Sobre todo en algunos niveles educativos eso es muy evidente. Por ejemplo, los profesores del secundario, nosotros relevamos testimonios, están muy preocupados porque los estudiantes usan mucho inteligencia artificial para resolver las actividades y tal vez ellos se sienten sin formación o sin formación como para poder atender a esos usos que hacen. Y lo veo más desde ese lado, es decir, en la medida en que está presente hay que atender a eso y en realidad más que ventaja o desventaja, en todo caso es todo junto, no como algo separado. Entonces, en la medida en que está presente, bueno, ¿cómo atender a esto? Y mirarlo desde, como les decía, desde una mirada crítica de la tecnología en sí, como una plataforma tecnológica que viene construida y en general a cargo de grandes gigantes tecnológicos y que tiene ciertos condicionamientos que permiten o habilitan ciertos usos, pero no cualquier uso. Entonces, pensar desde una mirada crítica la tecnología en sí, y después pensar en qué medida irrumpen los contextos educativos, cómo las usan los estudiantes y de qué manera poder repensar las prácticas de enseñanza para formar a los estudiantes en usos que sean más adecuados en relación con las tareas académicas que se proponen como objetivos. Y también la inteligencia artificial que hace repensar los propios, a veces, contenidos de la enseñanza, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, pero la idea sería que más que si es ventajosa o si es para ventajas o desventajas, pensaría, como dicen Burbules y Callister, para bien y para mal. Es decir, todo junto. Entonces me hago otras preguntas, digo, bueno, trato de mirar desde una mirada crítica, trato de ver cómo permea en la educación, trato de ver qué usos hacen los estudiantes y cómo esta tecnología
cambia las prácticas de enseñanza o de qué manera poder también modificar las prácticas de enseñanza en función de atender a esos usos que hacen los estudiantes, en función a veces también de aprovechar ciertas funcionalidades que pueden ser relevantes para algunas asignaturas o para la enseñanza de ciertos contenidos. No sé si respondí o querés repreguntar, perdón. No, sí, me quedó muy claro. Muchísimas gracias. Hola Guadalupe, un gusto conocerte. Mi nombre es Igualmente. Gabriela de la carrera de TUES, que es Educación Social. Mi pregunta es que a partir de qué edad y con qué límites recomendás introducir dispositivos en el aula. Bueno, esto lo estuvimos hablando bastante cuando hicimos el texto de inteligencia artificial, ¿no, Gilda? Y hay distintos posicionamientos. Nosotros creemos que, nuevamente, están los dispositivos, entonces de alguna manera nosotros pensamos en términos de cómo atender a ello, ¿no? En realidad, para las edades, para los más pequeños, no está casi recomendado, ¿no? De algún enfoque más médico diría que no está recomendado. Nosotros pensamos que tal vez se pueden utilizar, por ejemplo, incluso en jardín, decíamos, para inteligencia artificial, más para el docente lo puede utilizar para repensar actividades, ¿no? Puede utilizarlo como una forma puede utilizarlo el docente para pensar, por ejemplo, actividades o para diseñar actividades que va a utilizar que va a realizar con los estudiantes. Y en el caso de niños pequeños, por ejemplo, en primaria o incluso en jardín, en caso de utilizar algún dispositivo, lo que pensamos es que pueden ser en tiempos muy breves, ¿no? Como decíamos, 15 minutos, 20 minutos, porque tal vez lo amerita, porque tal vez se muestra alguna producción, alguna canción o algún juego que realmente es significativa para la actividad del aula, pero todo en tiempos, más que la prohibición, el uso o el no, es más que nada lo que veíamos es la cantidad de tiempo de la exposición, y siempre controlado por el adulto. Eso es la deducción que habíamos sacado. No sé si vos querés agregar algo más, Gildita. No, está muy completo, sí, 20 minutos decíamos como máximo, y por supuesto pocas veces a la semana, ¿no? Claro, para los más pequeños, ¿no? Ujú. Después para niños un poco más grandes, que tendremos que ver cuál es el límite de un niño más grande, pero no sé si 8 o 9 o 10 años, poder siempre, si se van a incorporar la inteligencia artificial, las tecnologías digitales o la inteligencia artificial para el uso en el aula, siempre controlado por el docente, ¿no? Con todos los reparos, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, que los controles sobre la confidencialidad y los datos personales, no hay mucho control de parte del Estado, entonces ahí los cuidados máximos, tal vez no poner datos personales, es decir, que digamos, con el acompañamiento del docente para todos estos cuidados que hay que tener, y siempre, ¿no?, con el fin pedagógico en el aula. No Muchas sé si gracias. respondí, o si no, repregunten, si no les convence Sí, me la quedó respuesta. una duda, porque aquí en Mendoza tenemos chicos que están en salita de 3 que también están en jardincito, entonces ya para ellos no sería recomendable. Y es justamente eso lo trabajamos en el libro más que nada de inteligencia artificial, que ahí el uso de las tecnologías y la inteligencia artificial, sobre todo en términos de que el docente lo puede utilizar. Y por ahí nosotros proponemos el uso, pero siempre controlado y con un fin pedagógico y muy poquito tiempo de exposición. Como les decía, tal vez es para algún juego en particular, poco tiempo, más que nada controlando la cantidad de tiempo de exposición a las pantallas. Para que los chicos generen algún cuento también. Hay algunas tecnologías de inteligencia artificial que son útiles para generar cuentos, ¿no? Y el chico se escribe su propio cuento, escribe encomillado, ¿no? Sí, es en ambas partes, desde el mundo de IA y leyendo cualquier artículo en Internet. Claro, en Internet, bueno, es que son distintos, un poco diferentes los criterios a seguir.
En el caso de Internet, bueno, como decía en el libro, hay diferentes pautas para acercarnos a tratar de asegurarnos que la información es confiable. En principio siempre nuestras lecturas previas sobre el tema nos pueden ayudar, pero después ver digamos, la dirección, ¿no? Que coincida con la dirección del sitio, viendo quién es el autor o el responsable del contenido, si es una institución, si es un autor reconocido, si el sitio responde o tiene como nombre la institución, es un sitio que tiene un nombre general que no coincide con el nombre de la institución, si tiene referencias y si esas referencias son reales, es decir, y allí están bastante sistematizados en el libro esos criterios para Internet. Ahora, en las aplicaciones de inteligencia artificial, la manera de distinguir si es información confiable es cruzar la información con otros medios con otras formas de producir información. Es decir, que podés hacer una búsqueda a partir de una aplicación de inteligencia artificial, por ejemplo, un chatbot, preguntás por alguna información, la manera vos de cerciorarte que realmente la información es confiable es tener otra fuente de información con la que contrastar. Porque podés también utilizar otra inteligencia artificial, pero muchas veces están construidas sobre los mismos modelos de lenguaje, que son sobre los que se construyen algunos chatbots, y eso por ahí te dan respuestas similares. Es decir, la manera de distinguir la información confiable es tener fuentes para contrastar. Es decir, libros, artículos, ya sea de internet o impresos. Esa es la manera en el caso de la inteligencia artificial. En el caso de, nunca vas a tener la certeza absoluta de que la información es confiable, pero por supuesto que si la fuente es confiable, hay más probabilidades de que efectivamente la información sea confiable. Y hay determinados elementos que permiten identificar, por ejemplo, que es como que dicen una fake news, por ejemplo, una noticia falsa, ¿no? Si no tiene ninguna referencia, si no se dice, si justamente las fuentes se citan de manera general y no de manera más específica. Estas son las estrategias, como que es distinto en Internet que en la inteligencia artificial. Y esto que decían es importante en relación con la inteligencia artificial, con esto que marcaban varios de ustedes, ¿no? Felipe me quedó fijo, pero también algunos de los otros compañeros que hablaron, esta idea de formar un estudiante crítico es una de las formas, es justamente formarlos para que traten de identificar información confiable es decir, de poder no creerse todo lo que la inteligencia artificial dice, ¿no? Y la manera muchas veces es formarlos a partir de otras formas, de otras fuentes. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Había en un ejemplo que relevamos también, una docente que había trabajado vanguardia con los estudiantes, ¿no? Vanguardias artísticas. Entonces después como tarea les dio que los estudiantes generen una imagen vinculada a la vanguardia que habían elegido. Entonces había estudiantes que generaban, que realmente que generaban o que interactuaban con el chatbot y generaban producciones que tenían mucho que ver con la vanguardia que habían seleccionado, el movimiento de vanguardia. Y aquellos estudiantes que no habían leído mucho y no sabían, no tenían manera, no tenían criterio para identificar si efectivamente la imagen era adecuada al movimiento que habían seleccionado. Los que habían leído y los que sabían podían interactuar bastante con la IA hasta que llegaban a la imagen que era más próxima a la vanguardia que habían seleccionado. Entonces la docente nos contaba que los propios estudiantes se daban cuenta del valor que tenía el saber para poder interactuar con la inteligencia artificial. Porque en la práctica se dan cuenta que si no sabían sobre vanguardia, no podían interactuar para generar la imagen adecuada, ¿no? Y también pudieron identificar que la inteligencia artificial no generaba imágenes de mujeres, de vanguardias vinculadas a mujeres, porque le empezaron a preguntar, habían leído de movimientos vanguardistas o artistas mujeres en la vanguardia, y le empezaron a preguntar al chatbot y los distintos chatbots de producción de imágenes le decían que no le podían producir esa imagen, ¿no? Que no podían, ustedes saben que muchos de los chatbots
se generan o se producen cargándolos con datos que fueron generados previamente por usuarios de Internet. Entonces, esas aplicaciones tienen los sesgos que tienen esos datos con los que fueron cargados, y esos datos con los que fueron cargados no tienen datos de artistas mujeres, ¿no? Entonces, se dieron cuenta de eso porque habían leído de vanguardia, si no, no hubieran podido identificar. Entonces me comentaba la docente que uno de los valores de la actividad fue que los propios estudiantes se sentían poderosos porque podían corregir o podían podían evaluar y marcar errores que cometía, por ejemplo, la inteligencia artificial respecto de la producción que le pedían. Guadalupe. Bueno, sí. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Justamente nuestros estudiantes te están consultando mucho sobre el lector crítico porque es uno de los temas que estamos abordando. Bueno, primero como punto de partida tu libro y después porque lo vamos trabajando y llevándolo al trabajo práctico de ellos, ¿no? En el futuro. Así que estamos en ese foco. Nos interesa mucho esa respuesta que nos estás dando. Por aquí hay más preguntas. Esos ejemplos están buenos, son ejemplos de los que fuimos relevando con Gilda y otra colega, ¿no? De docentes del aula. Sí. Hola, Guadalupe. Sí. Me llamo Camila, estoy estudiando educación primaria y mi pregunta es respecto al avance del mundo digital y de la tecnología. ¿Cómo imagina la escuela y la práctica docente dentro de algunos años? Lo que pensamos es que no es que la tecnología, ni la tecnología digital, ni la inteligencia artificial va a reemplazar al docente, digamos. Eso es claro. Y por ahí asumimos, pensando en la escuela, ¿no? Porque vos me estás preguntando por la escuela primaria, porque te estás formando como profesional, ¿no? Para la escuela primaria, ¿no, Camila? Sí. Bueno, nosotros partimos, viste, de lo que plantea Inés Dussel, que lo sistematizo en este libro, pero después lo retomamos en otros libros que hemos producido con Gilda y con otra colega. Ella dice algo que a mí me parece muy importante, que es que hay que, por un lado, pensar nosotros qué educación queremos dar a nuestros, digamos, qué escuela queremos, ¿no? Y ella, en relación con esa respuesta, reivindica la función de la escuela como transmisora de una cultura común, ¿no? Entonces, tenemos que pensar eso, ¿no? ¿Cuál es la cultura común que queremos transmitir? Pero valorizando esa función de la escuela, que es la función inicial que tuvo la escuela, por ahí repensar esas cuestiones, esa cultura común que queremos transmitir. Y en ese pensar cuál es esa cultura común que queremos transmitir, pensar la escuela en diálogo con el mundo actual en relación, por ejemplo, con las tecnologías digitales, cómo las tecnologías digitales y ahora la inteligencia artificial interpela a la escuela, ¿no? Que la escuela sea sensible a estas nuevas producciones para poder repensar y poder jugar un rol respecto de los cambios que en la sociedad y también en la educación van teniendo las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. Es decir, poder pararnos sin perder esta idea de transmitir una cultura común, ¿no? Esto estaría bueno que no se pierda, y que la escuela pueda posicionarse frente a las tecnologías digitales, incluso no solo pensando para qué me sirve, si voy a enseñar, sino también para tener una mirada crítica respecto de los productos culturales generados con las tecnologías digitales, los productos culturales generados con la inteligencia artificial. Es decir, ¿qué escuela me imagino? Me imagino una escuela que piense, que no tendría yo una respuesta para esto, pero que no se pierda esta función de transmitir una cultura común y que sea sensible a los productos culturales, a las tecnologías, a los productos culturales que se generan a través de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial, no para aceptarlas de manera pasiva, ¿no? Como decir, bueno, voy a usar la inteligencia artificial porque me resulta útil y nada más, sino también para tener una mirada crítica, para poder ayudar a los estudiantes, para poder formar a los estudiantes como usuarios críticos, ¿no?
esto de decir, no es simplemente decir, ay, bueno, ¿para qué me sirve la inteligencia artificial? ¿No? Ay, mira, lo uso para esto, para preguntar, para revisar el texto, y solamente me quedo con ese uso, ¿no? Sino para que la escuela tenga ese rol de decir, bueno, pero ¿qué tipo de respuestas me ofrece? ¿En qué sentido me aporta? ¿Y si yo lo produzco sin inteligencia artificial, qué produzco? Y comparar, por ejemplo, ¿no? Y poder tener, poder formar personas que no pierdan de vista, por ejemplo, que las tecnologías digitales son plataformas tecnológicas producidas con ciertas funcionalidades, hasta el momento, sobre todo por grandes empresas. Entonces, poder, si me preguntás, digo, bueno, esto de poder transmitir una cultura común, que esa cultura común escuche, ¿no? Las tecnologías, cuáles son los productos culturales, cuáles son las prácticas que las personas realizan independientemente de la escuela, ¿no? Y que pueda tener una mirada crítica y pueda formar a estudiantes con una mirada crítica que puedan utilizarlas para sus prácticas, pero como lectores o como usuarios críticos. Es una pregunta muy difícil la que me haces, pero te contesto desde lo que me parece que estaría bueno que suceda. Y en esto, lo que vemos, o lo que ven, hay investigaciones que tratan de pensar qué pasa con las tecnologías en las escuelas, y hay muchos hallazgos muy sorprendentes, ¿no? Respecto de las tensiones que se dan, ¿no? Que no entran las tecnologías o que no se incorporan las tecnologías tan armónicamente, sino que hay tensiones, que hay incorporaciones que el valor que tienen la formación de los docentes independientemente de las tecnologías digitales para el uso de las tecnologías digitales, ¿no? Por ejemplo, había una investigación que planteaba que investigaba las prácticas, la incorporación de las tecnologías digitales en las prácticas de docentes de lengua y literatura, y se daba cuenta que a veces las incorporaciones más significativas para el área no necesariamente venían de docentes que supieran tanto de tecnología, sino de docentes que sabían mucho de su asignatura, entonces veían de qué manera incorporar esas tecnologías de manera con sentido más pedagógico, ¿no? Al aula. Por ejemplo, recuerdo un caso de un docente que sabía mucho de teatro, entonces incorpora el book trailer y le hace incorpora videos de booktubers, ¿no? Que digamos, promocionan libros y los incorpora para repensarlos desde ciertos conceptos del teatro, ¿no? Entonces los mira desde una mirada crítica a partir de aspectos de la disciplina. Entonces, a veces la incorporación no implica solamente conocer de tecnología, sino conocer de la disciplina para pensar el sentido pedagógico de esa incorporación. Hola, Guada, yo Sí. Hilda. Yo soy Luna Ochoa, de la carrera de profesorado de nivel inicial, y actualmente es una realidad de que los jóvenes no están interesados por la lectura ni por la escritura, y entonces, ¿cómo haría usted para que se interesen? ¿Vos estás en el nivel inicial? Ujú. Estás pensando en el nivel Sí, inicial. sí. Igual en Sí, todos los niveles. claro, en todos los niveles. Bueno, depende también del nivel, no es lo mismo, ¿no? Pero una de las cuestiones que marca la bibliografía, ¿no? Es tal vez ser sensibles a los productos culturales que están consumiendo productos culturales que acceden no que están consumiendo, sino que acceden los estudiantes, no para quedarnos en esos productos culturales, sino para articular, ¿no? Tal vez es un puntapié inicial para poder articular con ese producto cultural que uno sí quiere mostrarle al estudiante, una lectura de algún texto que tal vez el estudiante no elegiría, pero uno lo conecta tal vez con ciertas prácticas que el estudiante tiene por fuera de la escuela, y es por ahí un puntapié para mostrarle ese texto, esa lectura de ese texto que uno quiere, con el que quiere interesar al estudiante. Esa es una estrategia, digamos. No tengo respuestas absolutas para esto que decís, pero lo pienso a partir de ejemplos que he leído, ¿no? De situaciones que se dan, de cómo
estar sensibles a lo que los estudiantes acceden, a lo que a los estudiantes les interesa, no para quedarse y solo ver esas producciones, sino como puntapié para articular con las producciones que uno quiere compartir, ¿no? Como ese trampolín para las producciones que uno quiere compartir. Esa podría ser una estrategia. Hola Guadalupe, soy Noemí de la Tecnicatura Universitaria en Educación Social. Mi pregunta es con respecto al pensamiento crítico. ¿Por qué pensás que la gente está pensando menos? Se dice que la gente está pensando menos, ¿no? No sé si lo aseguraría. Porque, por ejemplo, ahí con Gilda habíamos recuperado, a través de Daniel Innenaretti, que es una persona que reflexiona sobre la inteligencia artificial desde una mirada crítica, desde una teoría crítica de la inteligencia artificial, es el libro. Es decir, no es un filósofo que reflexione sobre la educación, reflexiona sobre la inteligencia artificial en la sociedad. Y a través de él llegamos a un psicólogo alemán que lo que dice no es que tenemos que pensar menos o que pensamos menos porque existe la inteligencia artificial. Justamente porque existe la inteligencia artificial, tenemos que pensar más, ¿no? Es decir, es como, pero pareciera ser que como resuelve automáticamente algunas actividades, o que se resuelven de manera más automática algunas acciones que uno tiene que realizar, por ejemplo, en la escuela o en la universidad, eso nos llevaría a pensar menos. Pero bueno, no es el justificativo, porque podríamos pensar más justamente porque existen estas tecnologías. Y aquí la respuesta sería esta, digamos, si asumimos, que yo no sé, tendría que pensarlo, ¿no? Yo no sé si lo aseguraría así, pero supónganse que asumimos esto que decís, ¿no? Que pensamos menos. Bueno, una explicación podría ser porque hay ciertas tecnologías, es decir, pensadas desde las tecnologías, ¿no? Tal vez la explicación podrían ser múltiples, pero si lo pensamos desde las tecnologías, sería que hay ciertas aplicaciones que nos resuelven de manera automática ciertas acciones que nosotros pondríamos en juego nuestra inteligencia para resolverlas. En cambio, nos resuelve fácilmente la aplicación o la aplicación de inteligencia artificial o la aplicación digital, entonces nosotros no utilizamos el cerebro. Ahora, la contracara es que la idea sería que justamente porque existen estas inteligencias, deberíamos pensar, como dice Daniel Innenaretti, qué cosas hacen mejor las tecnologías y qué cosas hacemos nosotros mejor con nuestro cerebro para poder aprovechar aquello que las tecnologías ofrecen y utilizar nuestro cerebro en aquello que las tecnologías no son buenas. Hay muchos dichos, ¿no? Que no es que no sean ciertos, sino que tal vez a veces me cuesta asumirlo, así como la gente piensa menos y me cuesta asumirlo. Digo, bueno, no sé, a ver, pensemos que es cierto. No es que diga que no es cierto, capaz que es cierto, pero me cuesta decirlo, ¿sí? La gente piensa menos, me cuesta decirlo. Yo agregaría, perdón, me meto. No, metete, Gildita, que estoy como... Agregaría, ya que ustedes están trabajando el tema de la lectura, esta distinción que establece Casani entre leer las líneas, leer entre líneas y leer detrás de las líneas. La inteligencia artificial lee muy bien las líneas y también lee bien entre líneas. Ahora, detrás de las líneas todavía no lo logra. O sea, detrás de las líneas, buscar los mundos ficcionales, las creencias del lector, el contexto sociohistórico general, el contexto político, etc. Eso no lo logra la inteligencia artificial, lo logra ahí, ¿verdad? Entonces, todavía... Es como decía Guada, la inteligencia artificial depende de la consigna que nosotros le demos, ¿verdad? Muy importante. Una cosa es pedirle al alumno que resuma y otra cosa es que evalúe, como decía Guada más temprano, evalúe el producto que le genera la inteligencia artificial. Y es un salto cualitativo que lo obliga a pensar, a encender el ingenio, como dice el autor al que hacía referencia a Guadalupe. Sí. Sí, buenas tardes. Soy Gabriela de la tecnología. Y mi pregunta era con respecto al uso de la inteligencia artificial, ¿fortalece o debilita la habilidad de la lectura y escritura? Y depende.
Depende de qué uso hagas de la inteligencia artificial, digamos. Sí, por supuesto, si vos pones una consigna que te dieron que se puede resolver de manera automática con la inteligencia artificial y la manera de resolverla es simplemente subiendo la consigna y generando la respuesta a partir de alguna aplicación, eso va a debilitar el aprendizaje o la posibilidad de que vos adquieras cierta habilidad, cierta competencia. Pero si, como dice Gilda, yo le propongo que compare textos, el texto producido por el texto propio con el de la inteligencia artificial, o le propongo revisar un texto y analizar cuáles fueron las consideraciones de la inteligencia artificial, u otra actividad que se me ocurra, bueno, eso por ahí puede promover ciertas competencias, ayudar, ¿no?, al aprendizaje. Entonces depende. Quería recuperar la idea que dijo la primera estudiante que participó, que dijo esto del desafío de pensar actividades, ¿no?, para promover un aprendizaje más significativo, ¿no? La importancia de plantear esto es un gran desafío. No sé es decir, ¿qué actividades proponemos para promover aprendizajes significativos? Eso es un gran desafío. Hola Guadalupe, mi nombre es Mayra Salvatierra, soy estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Educación Social y mi pregunta es un poco política, ya que hace poco pregunté a ChatGPT del WhatsApp, le pregunté sobre el gobierno actual y me dio una visión bastante errónea según lo que yo veo, lo que pasa en el país, y me empecé a alejar un poco más y la verdad que me gustaría acercarme y quería saber qué tipo de inteligencia artificial debemos usar. Sabemos que lideran dos países, China y Estados Unidos, con las inteligencias artificiales y quería saber qué tipo de inteligencia artificial usar, de qué tipo de país para tener respuestas un poco más certeras. Es lo que un poco yo le decía al principio, no es una clase no es una clase, sí, no es una clase ni una charla destinada a inteligencia artificial, pero bueno, surge es decir, pero es importante hablar un poquito de esto, y en realidad la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales hoy están siendo producidas por grandes gigantes tecnológicos, que sí, que tienen que, sobre todo en algunos países de grandes potencias, que tienen los recursos económicos como para producir, porque sale bastante caro producir inteligencia artificial. Y muy pocas de estas tecnologías, o en mucha menor medida, por organismos nacionales o por grupos, por académicos, por universidades, ¿no? Entonces, esto genera distintos riesgos, desafíos, como esto que decís, ¿no?, que el tipo de contenido con el que fue entrenada, ¿no?, que las inteligencias artificiales se producen a partir de producciones que se le cargan y, bueno, y algoritmos, etcétera. Entonces, depende con qué datos fueron entrenadas, la respuesta que te va a dar, o los algoritmos con los que esté entrenada, la respuesta que te va a dar. Y hasta el momento yo no te podría responder esto, porque la mayoría, muy pocas, nosotras con Gilda estuvimos relevando muchas, sobre todo a nivel para el uso académico de inteligencias artificiales, y creo que de todas las inteligencias que identificamos, una es producida por un grupo de académicos. El resto todo pertenece a grandes empresas, ni siquiera empresas pequeñas o a empresas pequeñitas, pero entonces es difícil darte una respuesta. Si tuviéramos alternativas de inteligencias artificiales producidas con código abierto, ¿no?, que nosotros pudiéramos saber de dónde provienen, tuviéramos acceso o se conociera de dónde provienen los datos, cómo fueron cargadas, qué tipo de cuidados hacen realmente de los datos propios, de los usos que uno hace, pero hasta el momento eso no está ni muy regulado, ni hay variedad de responsables de tecnología, sino que son muy pocos los que producen. Así que no tenés tantas opciones. Es más bien, si la vas a usar, tener con qué contrastar aquello que, es decir, si vas a utilizarla para un fin que requiere una respuesta con cierto grado de confiabilidad, porque a veces uno lo usa y no importa la respuesta, es decir, lo usa con otros fines, pero si vos querés, es para un uso que requiere cierta confiabilidad en la respuesta, te diría que, bueno, que tengas otras fuentes para contrastar, independientemente de cuál uses. No te puedo responder, o no sé, Gilda, si tenés alguna respuesta, pero usá esta inteligencia por ahí.
como usuaria te digo, bueno, uso esta, uso aquella, pero no tengo una respuesta para la pregunta que me hace. Hola Guadalupe, hola Gilda, Sí. un gusto conocerla. Noelia les habla, soy estudiante de educación inicial y mi pregunta es que en el jardín la tecnología se ve muchas veces como una amenaza al juego tradicional. ¿Cómo podemos transformarla en una herramienta de exploración creativa y no de consumo pasivo? Bueno, un poquito habíamos respondido. Mira, la que estuvo indagando sobre todo en esos temas es Gilda. Así que un poco la voy a dejar que responda. Pero una parte es que por ahí puede ser utilizada por el docente, no necesariamente que ese uso que hace el docente llegue directamente o que tenga que tener el niño directo contacto con la tecnología, por más de que se use la tecnología, pero por ahí la puede utilizar el docente para diseñar, planificar, armar algún material, ¿no? Esa es una posibilidad. Y para utilizarla para el niño, bueno, ahí Gildita estuvo trabajando bastante este tema. Hay varias, nosotros nos manejamos siempre con tecnologías que sean de uso gratuito o lo que se llaman free premium, es decir, que tengan un uso gratuito de unas funcionalidades básicas de interés, ¿no? Claro. Bueno, y aquí para niños chicos encontramos varias cosas que se podían hacer. Algunas son juegos a los que se les fue agregando inteligencia artificial, o sea, tecnologías digitales existentes a las que se les fue agregando inteligencia artificial. Como les decía, por ejemplo, para generar cuentos, para actividades prenuméricas, para actividades prelectoras, de interés. En este libro de inteligencia artificial hicimos un listado de las que fuimos probando, para generar trabajos artísticos, dibujos, pinturas, con las limitaciones, por supuesto, como decíamos, del uso, ¿verdad? Sí, aquí tengo la pregunta justamente es esto, una de las preguntas es ¿qué tecnologías de inteligencia artificial son apropiadas y seguras para niños de nivel inicial? Y la otra pregunta es cómo utilizar inteligencia artificial para fomentar la imaginación y la creatividad de los niños pequeños en el aprendizaje. Y justamente dice, por ejemplo, algunas recomendaciones: proteger los datos personales de los niños, ¿no? Por esto que yo decía previamente acerca de quiénes son los que están hoy generando las inteligencias artificiales. Presentar contenidos adecuados a la edad, garantizar que los niños no se expongan a violencia, lenguaje inapropiado u otros riesgos, evitar interacciones potencialmente perjudiciales, fomentar intercambios que no generen frustración o dependencia de la tecnología, esto es muy importante, ser transparentes y fáciles de supervisar, posibilitar a maestros y padres comprender su funcionamiento, monitorear su uso y efectuar ajustes cuando sea necesario, esto que decíamos de que siempre en momentos cortos y siempre con supervisión de un adulto. Promover un entorno saludable, establecer límites razonables para el tiempo frente a la pantalla, por ejemplo, 15 a 20 minutos de la jornada escolar, ¿no? Estas son algunas de las, sobre todo para nivel inicial. Y las aplicaciones, esto es todo investigación de Gilda, pero bueno, estoy leyendo porque está aquí. Por ejemplo, ClassDojo, Tommy Digital, EduPuzzle, SmartTIC, ¿no? Algunas de las aplicaciones que mencionábamos. Algunas de tecnologías digitales que tienen algún componente de inteligencia artificial y otras de inteligencia artificial, pero siempre con esas recomendaciones. Muchas gracias. No, bueno. Hola, buenas tardes, Guadalupe. Mi nombre es Milena y estudio la carrera de nivel inicial. Mi pregunta es, ¿qué consejos le daría a los jóvenes que quieren seguir un camino similar al suyo? ¿En sentido de investigar los temas? Sí, sí. Bueno, ¿qué recomendaciones le damos? Que lean mucho de lo que se ha hecho previamente, porque en mucho de lo que se ha hecho previamente a veces están las claves para que uno pueda descubrir qué quiere estudiar o sobre qué quiere investigar un poco más o sobre qué quiere hacer una práctica concreta, ¿no? Que tal vez algún diseño pedagógico que no se ha hecho.
que hagan trabajo de campo, ¿no? Que no se queden solo en la lectura, sino que puedan ir, en el caso de que sea investigación, ¿no? Que puedan tener contacto realmente con aquello que están investigando en el área educativa, ¿no? Estamos pensando. ¿Qué más les diría? Que interactúen con otros colegas, no solamente con un director, sino con distintos colegas de la especialidad y con otros pares. Bueno, estas son las cuestiones que En ese trabajamos. trabajo colaborativo con otros pares, para la docencia es muy útil pensar de trabajar, no sé, seguramente lo hacen, pero trabajar de modo conjunto la planificación de los encuentros pedagógicos, después observarse, ¿no? El método este de estudio de clase de los japoneses, después observarse unos a otros y hacer una evaluación retrospectiva de la experiencia. Es muy rico. Es muy rico ese modo de trabajar y que a veces así, por lo menos en algunas facultades que conozco, se implementan hoy las prácticas pedagógicas en la etapa de práctica de la enseñanza, ¿no? Este trabajo colaborativo hoy por lo menos a nosotros nos atraviesa. Sí, sí, también desde la práctica docente, también esto que decía Yelita, ¿no? La posibilidad de evaluar la propia práctica, ¿no? En colaboración o solo, pero evaluar la propia práctica para poder siempre ver qué logros tuvo si bien uno lo va a repetir y por ahí no sale igual y el grupo es distinto, pero poder evaluar para poder ver aciertos, poder haber algunas cuestiones que hay que ajustar. Y sí, como decía, interactuar con otros para resolver algún problema o para, como decía Gilita, para planificar. De nuevo yo, Silvana, la que empezó la participación. Soy estudiante de la licenciatura en terapia del lenguaje y uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como terapeutas o como futuras terapeutas es el uso de la tecnología, que muchas veces genera barreras y que genera o que de alguna manera terminan generando problemas o trastornos del desarrollo del lenguaje cuando los niños o las niñas se introducen a la tecnología demasiado rápido. Mi pregunta es ¿qué opinión tienen ustedes sobre cómo podemos trabajar con la tecnología y con todos los beneficios que nos da sin generar estas barreras? O si ustedes, pensando en la enseñanza y que la enseñanza no puede ser igual para todos, porque hay personas con discapacidad o personas con trastornos del desarrollo del lenguaje, con las que quizás no sería tan provechoso trabajar con tecnología desde edades muy tempranas. Digamos, el contacto con la tecnología, yo creo que, nuevamente, pensando en términos generales, muchas veces más que la prohibición está el tema del tiempo, la cantidad de tiempo. Más allá, porque hay todo un tema, ¿no? A veces con que por ahí los prohíban el dispositivo, pero bueno, si de todas maneras lo van a usar, la prohibición no tiene mucho sentido. Entonces, a veces uno prohíbe, entonces se queda tranquilo de que entonces no tengo que abordar el tema, pero tal vez desde la escuela sí es necesario formar para que los estudiantes que por ahí van a utilizar la tecnología dentro y fuera de la escuela tengan herramientas para poder, por ejemplo, hacer uso más adecuado, ¿no? De la tecnología. En términos de el tiempo es una cuestión fundamental, ¿no? Que la exposición a la pantalla esté controlada en términos de momentos de trabajo, y la supervisión de adultos también es un elemento fundamental cuando se trata de niños, ya sea que el adulto sea el docente o que el adulto sea el padre, ¿no? Que haya una supervisión de qué es lo que el estudiante o el hijo, en tu caso, está consumiendo, digamos, a qué cuestiones tiene acceso y qué es lo que está mirando, y en este caso, si es el docente que le va a proponer qué es lo que se va a mirar en un tiempo determinado. Y en el caso la verdad que yo no soy especialista en problemas del lenguaje, pero sí entiendo que tal vez incluso para algunas afecciones hay aplicaciones que pueden llegar a ser útiles. Al revés pienso, que tal vez para algunas cuestiones, no sé, para algunas discapacidades incluso son fundamentales las tecnologías.
por algunas condiciones es importante, pero no sé en qué estabas pensando vos, porque... No, claro, también me quedé pensando en esto de que para bien y para mal, porque hay muchos trastornos del desarrollo del lenguaje que son adquiridos, en algunos casos por el uso muy temprano de la tecnología, que dificultan la adquisición del lenguaje, tanto oral como escrito, pero también pensaba que hay muchas terapias basadas en lo multimedial, en la convergencia de sonido, sonido, imagen. Los pictogramas para nosotros son fundamentales, entonces también pensaba en esto de, bueno, para nuestra carrera es como ambivalente de alguna manera, porque la tecnología puede ser un arma de doble filo, pero es verdad que también es muy provechosa, entonces, bueno, quería saber cuál era su mirada con respecto a esto. Desde ese punto de vista es eso, vos puedes pensar en términos del tiempo y del tipo de uso que se le hace, es decir, qué es lo que se está haciendo con la tecnología y en cuánto tiempo, si estás 10 horas o 5 horas seguidas, cambia si tenés una actividad concreta a media hora, claro, pensando en niños pequeños, ¿no? Por eso, en esos términos lo pensaríamos. Porque si no, también sí, sobre todo para algunas condiciones, algunas afecciones, al contrario, me parece que por ahí la tecnología puede ser una aliada más que además de tener riesgos, puede también tener al mismo tiempo ciertas ventajas, como decía una compañera que preguntó por ventajas y desventajas. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. El placer de haber tenido a Gilda también. Creo que hemos hecho casi todas las preguntas, todos los temas, todas las carreras. Gracias por la generosidad de las respuestas. Gracias a nuestros estudiantes por el compromiso con esta actividad. Y aquí la profesora Silvina Negri se despide en nombre de todo nuestro equipo. Bueno, quiero decir algo más, además de volver a agradecer por usar el libro, que también tal vez uno en esto de la vorágine de la pregunta en el momento, que tal vez alguna respuesta no fue demasiado completa, o tal vez se le generó una nueva inquietud, que me pueden escribir, no tengo problema. Me pueden escribir si tienen alguno o necesitan un material en particular, así no tengo problema. Eso. Bueno, muchas gracias. Yo estoy acá en la pantallita también. Doble. Voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias a la doctora Guadalupe Álvarez, a la doctora Gilda Di Fabio, que, bueno, las conocimos en un curso al que fuimos, porque sabemos de su expertise, asistimos los profesores de la cátedra y ahí pudimos entablar un diálogo y la generosidad que manifestaron, bueno, a partir de la profesora titular que tuvo la iniciativa, Paola Bruno, y queremos reconocer eso, la generosidad, no solamente de haber venido, de haber respondido a nuestras preguntas, sino que fueron más allá y cuando nos pidieron los videos para ver las producciones de los estudiantes, esa capacidad de escucha, el interés para plantear una propuesta realmente de diálogo e intercambio, digamos, es digno de destacar, de agradecerles que pongan a nuestra disposición toda su sabiduría y en este intercambio, ¿no es cierto?, el que se produjo, porque planteamos mucho esto de inteligencia artificial, lectura crítica, bueno, pero acá estamos con las autoras de varios libros que vamos a leer y en este caso del libro que hemos leído, Guadalupe Álvarez, poder hablar con ella, plantearle nuestras inquietudes, generar nuevo conocimiento a partir de este intercambio de las preguntas, realmente es eso que proponemos. Lo que proponemos está siendo llevado a la práctica, todo lo bueno que tiene la tecnología, que nos acerca, nos permite intercambiar y aprender juntos. Así es que muchísimas gracias por la generosidad de las dos, nuestros estudiantes, por haber participado tanto y bueno, y también es la primera actividad que hacemos así de este tipo con el equipo de cátedra y a partir de la experiencia con ustedes, creo que la vamos a repetir porque hemos tenido un buen estreno, les agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes.